Muy buenas tardes, amigos de Boarding Pass. Hoy estamos en una nueva emisión de nuestra tarea, de nuestro trabajo frecuente que hacemos para escuchar las voces de aquellos que tienen algo que decir o mucho que decir. Y como ustedes saben, hemos recibido acá muchas autoridades del más alto nivel en la jerarquía de los países, y esta tarde me toca en turno presentar a don Mateo Estrella, ex ministro de Turismo de nuestros vecinos del norte. O sea que aquí está el asunto, porque siendo vecinos debemos de conocernos bien los unos de los otros. Así que es un gusto para mí presentar a don Mateo Estrella, a quien le cedo el micro para que pueda saludar a la comunidad de Boarding Pass. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gran placer estar aquí en su programa. Un gran saludo a su distinguida audiencia y realmente un placer estar acá compartiendo estos momentos y esta conversación. Sí, la primera pregunta que quería hacerle es de que usted sabe que en los países nuestros las autoridades eh, las autoridades suelen designar a profesionales especializados, a profesionales de que tienen este, eh, alto nivel de gestión, y algunos de ellos proceden de partidos políticos, otros no. En su caso quería preguntarle, ¿usted procede de un partido político? No, no, yo no procedo de un partido político. En realidad, mi involucramiento con el turismo ha sido un involucramiento profesional siempre. Evidentemente es un cargo político el que he ejercido y al tener un cargo político tengo, por supuesto, una lealtad con el partido político que está gobernando y con el partido político que está representado por nuestro presidente Daniel Noboa en el Ecuador, pero no he llegado yo por un tema político, sino por un tema técnico Ok, eminentemente. por sus méritos profesionales. Yo le hacía esa pregunta porque fíjese usted, la mayor parte de los ministros o viceministros de turismo de América Latina eh, proceden algunos de partidos políticos y otros no, como es su caso, pero la mayoría de ellos no son profesionales en turismo. Tienen otras carreras, abogados, ingenieros, arquitectos, de todo, de todo. Entonces, para mí ha sido una sorpresa saber y conocer de que usted es un profesional del turismo y la hotelería, y usted tiene eh, mucha, muchas horas de vuelo en la academia y en la gestión. De manera que yo creo que sus, eh, eh, sus credenciales son inobjetables. Yo quería leer algunas líneas de don Mateo, unas líneas que yo he tomado nota, para que la audiencia sepa también de quién estamos hablando. Así que yo debo decir de que, en primer lugar, que don Mateo Estrella es licenciado en turismo y hotelería, y además tiene 3 maestrías, cosa que a mí me ha sorprendido enormemente. Tiene 3 maestrías, o sea que él tiene un conocimiento para ser autoridad en turismo en América Latina. Él tiene el conocimiento porque es de la carrera y es especializado, de manera que a mí me ha sorprendido muchísimo saber de que don Mateo proviene de la academia, pero al mismo tiempo tiene el conocimiento no solamente del turismo, sino que tiene maestrías en otras especialidades. La última vez me parece que es de antropología. Así que eso quería a la audiencia que conozca bien, que estamos tratando pues aquí con una personalidad que, en el caso del Perú, quería señalarle a don Mateo que las autoridades que corresponden a turismo, en nuestro caso la autoridad máxima es un viceministro. La mayoría de los que han llegado, yo estoy en el turismo del Perú hace 5 décadas y medio, y la mayoría de los que han pasado por acá, yo diría que como el 99,9, no han sido profesionales del turismo. Hemos tenido uno nomás, uno que, bueno, ya pasó al retiro, vive en el Cusco, y entonces esto es muy importante para nosotros porque tenemos el convencimiento que una autoridad debe de tener las credenciales de gestión, políticas, si fuera el caso, y académicas. Ahora bien, cuando usted ingresa como ministro, quiero entender de que usted tenía entre manos un plan de gobierno.
Sí, a ver, ahí yo le voy a contar un poquito la historia, ¿no? Y la historia de por qué llego yo al gobierno. En realidad yo empecé, a ver, yo fui subsecretario de turismo hace muchos años, cuando en el año 2000, yo fui subsecretario de turismo del 2000 al 2003 en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, con una gran ministra de turismo que fue una coterránea mía. Yo soy de Cuenca, de Ecuador, llamada Rocío Vázquez. Entonces ahí estuve 3 años, ¿no? En la gestión del ministerio. Después regresé, como bien anota usted, al sector académico, al sector privado. He trabajado mucho en el turismo a lo largo de más de 30 años, en realidad, y llegué esta segunda ocasión al Ministerio de Turismo de la mano del ministro Niels Olsen. El ministro Olsen, quien se desempeña ahora como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, fue ministro de Turismo durante 3 años. Entonces, cuando Niels Olsen asumió la cartera de turismo en el precedente gobierno del señor Guillermo Lasso en el Ecuador, que fue nuestro presidente, yo le acompañé como asesor. Yo le contribuí con Nils para crear el plan de gobierno de turismo, y efectivamente creamos un plan de gobierno que se fue cumpliendo luego de 3 años. Al cabo de 3 años, Nils fue llamado para ser candidato asambleísta, ¿no? En el gobierno de Daniel Noboa. Y entonces yo me quedé como ministro de Turismo los últimos eh, casi 2 años, ¿no? Entonces, ese es cómo llego yo. Yo llego porque estaba asesorándole al ministro Olsen, y después por mis méritos me quedé como ministro hasta hace pocas semanas. Ok, ahora, dígame, ministro, ¿cuál han sido sus logros de su gestión? A ver, tuvimos algunos logros interesantes en el sector turístico. Entre ellos fue la recuperación del Fondo de Desarrollo Turístico, ¿no? En el Ecuador, desde hace muchos años, en la ley de turismo creada en el año 2002, que yo mismo la redacté en esas circunstancias, se creó un fondo de promoción turística, se llamaba en ese momento, alimentado por las tasas de los pasajes aéreos, tal como ocurre en el Perú también, ¿no? Sí, sí, En, señor. y esto se usó durante algún tiempo muy exitosamente, pero después, lamentablemente, alrededor de los años 2007, 2008, ese fondo desapareció. Y ese fondo ya no se usaba como tal. Entonces, se propuso una reforma a la ley de turismo en la que yo participé activamente, ¿no? Para recuperar ese fondo. Entonces, ese fondo es un fondo que tiene en la actualidad 39 millones de dólares, que básicamente se pudo recuperar. Entonces, ese es un fondo que sirve para tres propósitos importantes en el Ecuador: para la promoción turística, para el desarrollo y para la competitividad turística. Entonces, ese yo creo que el logro de reconstituir ese fondo, de alimentarle, de recuperar esas tasas para el sector, yo creo que fue un logro importante. Y también otro logro muy importante fue poner al Ecuador nuevamente como un país listo para visitar. Hemos tenido algunos desafíos en el Ecuador, desafíos acerca de una percepción de seguridad. Pudimos levantarnos de esa percepción y básicamente recuperar. En el año 2025 que pasó, pudimos crecer 200.000 visitantes internacionales que llegaron nuevamente al país, y eso fue muy importante. Pero también pudimos en realidad motivar y recuperar el turismo interno. El turismo interno en el Ecuador es muy fuerte, es una fuente muy importante de ingresos para sobre todo las pequeñas poblaciones, las poblaciones costeras, la gente que está esperando un feriado para unas vacaciones largas nacionales, para poder recuperarse. Entonces también nos preocupamos muchísimo de ese pequeño emprendedor, de ese pequeño prestador de servicios turísticos, ¿no? Que estaban a la espera de que también sucedan cosas interesantes. Entonces eso fue un logro importante que se logró y que tuvimos durante este periodo de gestión. Ok, mire, 39 millones de dólares, me ha dicho usted. Sí, Bueno, es una cifra bastante grande. Nosotros tenemos una institución parecida a la suya. Hoy día se llama PROMPERÚ, y este PROMPERÚ maneja un impuesto que se cobra efectivamente a todos los que llegan al Perú por $15 por cabeza. Pero, como usted sabe, el Perú es el último país del ranking de aquellos que no han podido recuperarse el de COVID-19. O sea que nosotros todavía estamos en el año 2019. Fíjese usted.
Entonces, Sí, ahora hay que reconocer que el Perú ha hecho una importante promoción turística del país, ¿no? De su país lo ha hecho durante, PROMPERÚ, que ha invertido dinero desde hace muchos es años. verdad. Nosotros nos hemos quedado, ¿no? Nosotros nos hemos quedado, estamos haciendo los deberes e igualándonos con la competencia, eh, competencia sana, por supuesto, productos Sí, 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 claro. complementarios, pero nuestros vecinos, Perú y Colombia, han invertido mucho más que nosotros en promoción turística en los últimos años. Ahora, hablando de la demanda, su cliente principal, ¿quién es? ¿Son colombianos, son peruanos, son norteamericanos? Nosotros tenemos cuatro grandes bloques, ¿no? De países de procedencia de nuestros visitantes. El primer bloque es de Norteamérica, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza, con el 98% en realidad de visitas. Luego está Canadá, pero ese es un primer gran bloque. El segundo bloque son los países fronterizos, ¿no? Son Colombia y Perú en su conjunto. Colombia con más visitantes que Perú, que vienen al Ecuador, pero evidentemente es un bloque interesante que está ahí. El tercer gran bloque es la Europa occidental en su conjunto, encabezado por España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia. Y el cuarto gran bloque son los países del cono sur, es decir, Chile, Argentina, parte de Brasil. Entonces, de esos son los grandes bloques que son los mercados prioritarios para nuestro país en la actualidad. Tenemos pocos visitantes aún del Asia, por ejemplo, y eso tendrá que ir creciendo en el futuro. Ahora, ¿usted cree o está convencido de que nosotros en realidad estamos luchando por captar parte de la demanda? Ustedes un poquito y nosotros otro poquito. Colombia otro poquito y así todos son poquitos, poquitos, poquitos. Y estamos en la pelea descarnada, por supuesto, de ganarnos una mayor demanda. Quería preguntarle, ¿usted cree que sea posible que un acuerdo, una alianza entre Perú y Ecuador para salir ambos a conquistar los mercados, nuevos mercados? ¿Usted cree que eso es posible? Y yo creo que tenemos esa ese doble interés y esa doble importancia. Por supuesto, cada país debe pelear por su turismo, por su país, porque, claro, hay un Machu Picchu en Perú, hay un Cusco y hay un Galápagos o un Cuenca tanto en Perú cuanto en Ecuador, ¿no? Entonces, esos son destinos únicos que la gente, evidentemente, quisiera visitar por su cuenta y de manera individual. Pero yo estoy convencido de que es indispensable la creación de un multiproducto, ¿no es cierto? De un multiproducto para mercados de largo alcance, es decir, un mercado de largo alcance como el mercado turco, el mercado asiático, ¿no? Básicamente no van a venir a Sudamérica por visitar un solo destino, van a venir Así por es. visitar un multidestino. Entonces tuvimos una iniciativa muy interesante que está en marcha y es la iniciativa llamada Caminos Andinos. Caminos Andinos es una iniciativa que trabajamos los cuatro países andinos junto a la Secretaría de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y creamos el inicio de un producto de un multidestino importante. Les invito a visitar la página web caminosandinos.org, me parece. Ahí está toda la propuesta y este año corresponde hacer ya la puesta en operación a través del sector privado de esos caminos que están ahí estructurados. Entonces, ese es un primer inicio, un inicio moderno del multidestino. Ustedes recordarán que en el pasado habían algún multidestino de Sudamérica que se vendía a nivel internacional. Yo creo que es hora de relanzar un multidestino, al menos con los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Nos parece que tienen una potencia interesante en ese sentido. Sí, fíjese, en la década del 70 más o menos, existía una organización SATO, no sé si usted habrá escuchado eso, South American Tourism Organization, y tenía su sede en Miami. ¿Y cuál era su trabajo? La única cosa por la cual se fundó era captar a la demanda norteamericana y llevarla a Sudamérica. No era por países, no, llevarla a Sudamérica, un recorrido, me parece que eran hasta 14 días, que incluía varios puntos. El que estaba de todas maneras ahí era Ecuador. Ahí estaba Ecuador de todas maneras. Entonces, son experiencias que ya se han hecho, no llegaron a un final feliz, sino que el tiempo comenzó a socavar su organización y se perdió para siempre. Nunca más hemos vuelto a escuchar una cosa. Pero a través de, usted habrá escuchado la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que pretende también unir a 4 o 5 países. Pero yo creo que, porque he escuchado a otros ministros, aquí he entrevistado hace poco al ex ministro de Turismo de México, don
don Miguel Torruco, no sé si usted habrá oído hablar de él, ¿no? ¿Cómo no? Lo conozco, sí. Sí, 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 bueno, es un amigo personal mío, y por esa razón me enteré de estas cosas que le estoy comentando, y que, bueno, ojalá que pudieran retomarse. Estamos nosotros en un proceso electoral. La próxima semana hay elecciones en el Perú para elegir a nuevas autoridades. Sobre eso, pero antes de eso quiero decirles, estuve en Cuenca, conozco su tierra. Hace 2, 3 años hubo un congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Turismo y Hotelería, con PET, usted habrá oído hablar de eso. Y Lo por esa recuerdo, yo razón, estuve en el Congreso, yo hice una presentación en el Congreso, así fue. ah, Sí, aquí en ah, Cuenca, en la ah, Universidad de la SUAY, sí, 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 exactamente, exactamente. sí. Y yo era director de la Escuela de Turismo de la Universidad Ricardo Palma, fuimos como 15 muchachos, me los llevé para allá. Y nos sorprendió enormemente una cosa que a todos nos dio ataque de envidia, un ataque así fulminante de envidia cuando vimos en Cuenca que existía un tranvía, ¿no? De color rojo, bien bonito, que se desplaza por la ciudad. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo no podemos tener nosotros esto? Me muero de envidia, ¿cómo puede ser? Y ese video, esa foto, siempre la contamos cuando nos reunimos acá, y el caso que tomamos es el de Cuenca. Por ejemplo, los arequipeños. Yo formo parte de un grupo en chat de operadores, hoteleros, agentes de viajes, transportistas de Arequipa, Cusco y Puno. Y a ellos les he mostrado varias veces esa foto de Cuenca. Le digo, ¿cómo Arequipa, cómo no puede tener un tren, un tranvía como tiene Cuenca? ¿Cómo no puede tener? Así que en mi caso, una cosa francamente eh, muy amigable de saber de que nuestro vecino, pues en Cuenca, que es una ciudad tan hermosa, tiene su tranvía, caray, qué bonito. Ahora, lo que quería preguntarle era que, a propósito de las elecciones, eh, van a postular 34 partidos políticos. 34. Creo que somos récord en el mundo, del mundo mundial. Para nosotros es una vergüenza que haya 74 partidos, una vergüenza gigantesca, ¿no? Pues son partiditos chiquititos, partidos de un sol 50. Entonces, eso para el Jurado Nacional de Elecciones, para que se puedan registrar como candidatos, deben de tener un plan de gobierno. Cada uno, tener un plan de gobierno. Pero no todos la tienen entre manos lo del turismo. Algunos sí, algunos no. Le pregunto entonces, ¿los partidos políticos de su país está dentro de su visión del crecimiento de Ecuador? ¿Está la dimensión turismo dentro de su visión? Sí, de un tiempo acá efectivamente ha habido esa visión, ¿no? Y el Ecuador se considera como un país turístico, los políticos se interesan cada vez más en el turismo, lo que tiene un tema a favor y un tema en contra, ¿no? Está muy bien que la política se preocupe del turismo por el tema de presupuestos, por el tema de institucionalidad, por varios asuntos que están ahí. Y lo malo, yo siempre lo digo, es que los políticos usen el turismo como una herramienta política, ¿no? Porque a veces se confunden las cosas. Muchos políticos populistas lamentablemente usan al turismo como una herramienta de promoción política, es decir, no ven el lado técnico del turismo, no ven que el turismo hay que atraer, como hemos estado hablando, visitantes extranjeros, hay que fomentar el turismo interno, lo ven como una plataforma política de fiesta, de holgorio, de inversión en ferias que no conducen absolutamente nada más por un tema de hacer una plataforma política a nombre y pretexto del turismo cuando no se maneja técnicamente. Entonces, esa sí es una, una crítica que yo tengo cuando la política interfiere técnicamente en el aspecto turístico, y no me refiero únicamente a gobiernos nacionales, me refiero sobre todo a gobiernos locales que Sí. en muchas ocasiones usan el nombre turístico para cualquier cosa menos a lo que es realmente el turismo manejado técnicamente. Ahora, ahora bien, usted, Ecuador, en este momento está desarrollando algún proyecto de gran envergadura. Bueno, en el Ecuador tenemos, a ver, el Ecuador no es un país de turismo masivo, esa es una definición que se tomó desde hace mucho tiempo. El Ecuador es un producto en realidad de turismo sostenible. Nosotros privilegiamos a que hayan menos visitantes que gasten más. Por supuesto, hay que subir el número de visitantes en el Ecuador, eso es sin duda una connotación importante,
pero nosotros creemos que hay que atraer turistas de alto nivel, turistas de alto gasto, ¿no? Que vengan y se queden más días y que, como digo, gasten más. En ese sentido, sí, efectivamente, hay una serie de productos que se han creado y que se están creando para favorecer ese turismo de alto impacto que se necesita en el país, ¿no? Hay varias inversiones importantes que se están haciendo en el Ecuador, en el Ecuador se ha desarrollado y se ha destapado, digámoslo así, desde la ganancia del presidente Noboa hace un tiempo, la inversión turística, tenemos algunos hoteles importantes que se están construyendo en las principales ciudades. Tenemos dos Hilton nuevos que se están haciendo en Guayaquil, un Hilton nuevo que se está construyendo en Quito, un Intercontinental que se está haciendo en Guayaquil también, un Novotel de la cadena francesa Accor que se está haciendo aquí en mi ciudad, en Cuenca. En realidad hay una inversión interesante en ese sentido, pero también se están desarrollando productos importantes de ecoturismo, sobre todo en la selva ecuatoriana, productos de ecoturismo de alto nivel y de alto valor que atraigan ese turista al que me estoy refiriendo. Tenemos una nueva ley en el Ecuador que se aprobó hace pocos meses y que también consiste en la inversión privada en parques nacionales ecuatorianos, es decir, 25% de nuestro territorio en el Ecuador está protegido, ¿no? Bajo la figura de áreas protegidas del Estado, parques nacionales, reservas ecológicas, etcétera. Y ahora hay una ley que está promoviendo la inversión privada en las áreas permitidas, por supuesto, los parques nacionales, donde el plan de uso público permite que haya esa inversión en los planes de manejo de los parques, pero también el Estado está preparando entonces esa posibilidad para que el privado, ¿no? Con estructuras y infraestructuras de alto valor ecológico, estructuras que básicamente no atenten contra el ecosistema, puedan ser instaladas en parques nacionales ecuatorianos y eso nos parece que va a ser una forma de catapultar al turismo ecuatoriano durante los siguientes años. Ok, es decir que está de por medio ahora la generación de nuevos proyectos de inversión. ¿Es así? Efectivamente, hay nuevos proyectos de inversión que están en realidad dándose en el Ecuador. Tenemos nosotros un importante incentivo a la inversión, una inversión con un mínimo de $100.000 en cualquier negocio turístico. Tiene 7 años de exoneración completa de impuesto a la renta. Entonces es un incentivo importante que está ahí. Todos los gastos, por ejemplo, en hotelería, los gastos que se hacen en el extranjero son deducibles de impuesto a la renta 100%. No cobramos, bueno, esto es un tema común, no cobramos IVA al visitante extranjero, tampoco al operador de viajes. Entonces, sí, hay una serie de modelos económicos interesantes, modelos de incentivos con los que estamos atrayendo a una serie de inversionistas al Ecuador. Ahora, quería preguntarle, me acaba de decir de que han aprobado una ley hace poco que promueve las inversiones, o es una ley general de turismo. La Ley General de Turismo que promueve las inversiones es una ley que ya está desde hace algún tiempo, que está en Ah, proceso de implementación. Lo que aprobamos hace un tiempo fue la ley que permite la inversión privada en áreas naturales protegidas. Entonces, ese es un tema novedoso que está ahí sobre la marcha. ya. Mire, pareciera que tanto Perú como Ecuador corren en forma paralela, porque hace muy poco, el Congreso de la República ha aprobado la nueva Ley General de Turismo. Y, entre otras cosas, promueve la inversión privada. Y esa inversión privada consiste en que solamente puedan pagar el impuesto a la renta, cero, cuando estén en operación de 0 a 5 años. 10% cuando esté del 11 al 15. Y 16%, así sube a 15% la exoneración del impuesto a la renta. Eh, Esta es más o menos como la cuarta o quinta ley que el Estado peruano ha dado y aprobado desde la década del 70 por ahí más o menos. O sea que esta nueva ley para nosotros, que considera esta fórmula de otorgar beneficios exonerando el IGB en esa magnitud y en ese tiempo, también es así, de esa manera. Bueno, también en el Ecuador ha pasado más o menos lo mismo. Hemos tenido varias leyes de fomento turístico, ¿no? Varias leyes de turismo
que han promovido la inversión básicamente. Y sí, ahora estamos en una nueva ley porque por varias razones los incentivos fueron desapareciendo en el pasado, y ahora entonces esta ley intenta promover mayores incentivos a la inversión, ¿no? Y claro, la intención es generar inversión interna, porque claro, un inversionista nacional también puede Claro, beneficiarse de esta ley, pero también la inversión externa, ¿no? El Ecuador está haciendo un trabajo muy grande a nivel macroeconómico, el gobierno nacional, para atraer también inversión foránea que venga de fuera, que venga a invertir en el país, y la inversión genera empleo y el empleo genera desarrollo de manera general. Nosotros siempre le hemos considerado al turismo como una herramienta de desarrollo, ¿no? No como una finalidad en sí mismo, sino como una herramienta, un medio para que la población logre su desarrollo social, económico integral. bien, ahora, quería preguntarle, usted que ha sido ministro en su gestión, ¿qué porcentaje de sus colaboradores, aquellos que tienen grandes responsabilidades, qué porcentaje de ellos tienen títulos o estudios en turismo y hotelería? Bueno, en realidad yo siempre, a ver, yo vengo del sector privado, vengo de la academia, entonces siempre privilegié que mi equipo tenga una titulación en turismo. En realidad, para mí eso era muy importante, y yo diría que del equipo directivo del Ministerio de Turismo en su momento, más o menos el 80% de las personas tenían un título en turismo, una maestría en turismo. Realmente era gente muy preparada en este sentido, y eso a mí me parece la clave del éxito, ¿no? Zapatero a tus zapatos, como dice el refrán. Sí, Yo creo que privilegiar que las personas que estén frente a la gestión pública del turismo, la mayoría tengan una titulación en turismo. porque eso me lleva también al plano de los gremios privados. Usted como ministro, ¿ha sentido o ha tenido el apoyo de los gremios privados? A ver, yo creo que tuve el apoyo de los gremios privados en su momento. Evidentemente hay que entender cuál es la particularidad que tienen los gremios privados, ¿no? Los gremios privados creo que en el Ecuador y en muchos países tienen una particularidad de defender su existencia también, ¿no? De defender su naturaleza. Entonces, entonces, parte de defender su existencia también en ciertos momentos apoyar a los gobiernos, apoyar a las gestiones, y en otros momentos criticarlas, ¿no? Entonces yo creo que cumplen su rol. Evidentemente yo creo que los gremios tienen esa potestad, ¿no es cierto?, de hacer ciertas críticas constructivas a los gobiernos en algún momento, esa potestad de apoyar en cierto sentido. Sin embargo, también yo creo que los gremios tienen un político muy importante, son evidentemente importantes dentro de la, mm, del sistema, ¿no es cierto?, de pesos y contrapesos de la política, en realidad. Sin embargo, creo que también es importantísimo, y esa fue también una de mis gestiones como ministro, tener una relación muy cercana, muy próxima, directamente hacia el empresario, hacia el emprendedor. Con los gremios también, por supuesto, porque los gremios tienen ese peso, como estoy indicando, pero también creo fundamental que la relación sea directa con el empresariado, que no está necesariamente en los gremios, con el emprendedor pequeñito, que a lo mejor tampoco está en los gremios, con el emprendedor que está familiar, con el emprendedor que está en lejano de la capital, ¿no es cierto?, en los territorios. Entonces yo creo que ese contacto es fundamental, porque uno, cuando es ministro de todos, ¿no? Ministro de las grandes empresas, ministro de las pequeñas empresas, y yo, como siempre dije, uno debe ser un facilitador del sector privado. No importa qué grande o qué tan chico sea ese sector, uno debe facilitar la vida a ese sector. Siempre dije yo, el Ministerio de Turismo no opera turismo en el país. Nosotros no traemos visitantes directamente a operar en el país. Nosotros no tenemos hoteles, ¿no? Nosotros no operamos de eso. El sector privado sí lo hace. Entonces, mientras más facilitemos, ¿no es cierto?, la vida de ese sector privado, es aún más importante en ese sentido, y en esos puntos yo siempre basé mi gestión. Ahora, esa participación del sector privado, en su caso, ¿cómo se expresa? ¿Forman parte de una reunión de algún día, una semana o cada 3 meses? ¿O forman parte de un consejo consultivo? ¿O forman parte de una mesa de trabajo? ¿Cómo se expresa el sector privado para hacer la gobernanza? Bueno, efectivamente hay una gobernanza con los gremios.
Em, Lamentablemente, y ahí tengo que decir, la ley de turismo de Ecuador preveía la existencia de un consejo consultivo que estaba integrado por algunos gremios turísticos que tenían que ser unos colegios electorales para que el Consejo se conforme de manera oficial. Sin embargo, muchos gremios no pudieron hacerlo y no pudieron completar ese proceso debido a, primero, una falta de acuerdo que hubo entre ellos primero y después también debido a que muchos gremios quedaron muy debilitados después de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que muchos gremios, de muchos gente que se afiliaba a los gremios, que debía pagar una tarifa por estar afiliada, ya no lo haga. Entonces muchos gremios se quedaron también con pocos miembros en realidad. Entonces preferimos en ese sentido tener un contacto permanente, unas reuniones de trabajo al menos mensuales con los gremios para poder estructurar, ¿no es cierto?, esa gobernanza turística a la que usted se refiere. Y luego sí, constantemente, yo diría que todos los días de la gestión teníamos reuniones con empresarios de manera individual, con emprendedores de manera individual. Yo cuando estuve en el cargo, al menos 2 veces por semana salía de mi escritorio en Quito, ¿no? Para conocer, ¿no es cierto?, para visitar los territorios, las provincias, para visitar los cantones, para visitar los emprendimientos, porque creo que esa es la manera más cercana de trabajar, ¿no? Estando cerca de los administrados, estando cerca de quienes todos los días, como decía yo, se fajan porque el turista se vaya contento y satisfecho del Ecuador. Entonces, mi gestión se basó muchísimo, sí, en una gobernanza central, digámoslo así, con los gremios nacionales, con la gente que estaba ahí, pero también en atender los requisitos, las invitaciones territoriales, ¿no? Y las visitas locales a cada uno de las provincias de los cantones ecuatorianos. Ahora, ministro, vayamos a la academia, de donde usted y yo pertenecemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conduce el Ministerio de Turismo de Ecuador el proceso de la academia? Es decir, ¿es el Ministerio de Turismo quien desarrolla los planes de estudio, las competencias profesionales? ¿Es la que diseña este tipo de casos o cada universidad lo hace por su cuenta y riesgo? Sí, no, a ver, en el Ecuador nosotros tenemos una autonomía universitaria constitucional, es decir, el Estado no puede intervenir, ¿no?, en las decisiones autónomas que tienen las universidades. Entonces, eso es un Correcto. principio constitucional básico que nosotros respetamos. Lo que sí hemos hecho con las universidades es dialogar con ciertas organizaciones, ¿no es cierto?, ciertos gremios universitarios también que existen en el Ecuador para poder evidentemente guiar y dar cierto tipo de pautas, que las universidades conozcan también cuál es el plan de gobierno que tenía el Ministerio de Turismo, cuáles eran las particularidades en las que estábamos trabajando. Yo en cada visita, como digo que las hacía de manera bastante frecuente, siempre intentaba hablar con los estudiantes, ¿no? Y con los profesores de las carreras de turismo, ¿no es cierto?, para evidentemente conversar con ellos, para darles una, una charla de lo que estábamos haciendo como Ministerio de Turismo, cuál era el rol de las universidades, qué es lo que intentábamos hacer. Entonces siempre tuve esa apertura, nunca tuve ningún recelo de ir a una universidad como político, a hablar con los estudiantes, a hablar con los profesores, universidades públicas, privadas, recorrí muchísimas en el Ecuador para poder conversar con ellos. Ahora, sí es cierto que ha habido algunas universidades en el Ecuador, ¿no?, que no han actualizado sus pensums de manera dinámica después de la pandemia, ¿no? Y eso evidentemente trae una carga importante de, mm, de que los alumnos tengan otro tipo de intereses en la actualidad. Sobre todo algunas universidades públicas no han actualizado sus pensums, sus mallas, es decir, la realidad y el mundo ha ido más rápido que ellos en ciertos aspectos. Y yo creo que eso es importantísimo que una universidad siempre tenga en cuenta, que una universidad debe estar directo con los tiempos, directo con los intereses de los estudiantes, que es gente joven, que tiene otros intereses, que tiene otros aspectos que están ahí y que de alguna manera deben continuar, ¿no? Ahora, quería preguntarle, fíjese, la academia tiene diversas rutas, diversos caminos en los que se expresa, pero quería yo preguntarle, en el caso de
de la investigación. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de la investigación la Academia de Ecuador apoya a las autoridades del Poder Ejecutivo de su país, o apoya al crecimiento de alguna región, o apoya al crecimiento de algún gobierno local? ¿Cómo se expresa en la investigación en este caso? Pero yo creo que la investigación en turismo es un área relativamente nueva, digámoslo así. No se hacía investigación hace 10 años en materia turística de manera seria en el Ecuador, ¿no? Eso es un tema que se puede decir. Se hacía cierta investigación, ciertas acciones, digamos, puntuales, que había buenas investigaciones en ese sentido, pero yo creo que es relativamente poco el tiempo desde que en las universidades en general hay una investigación mucho más sistemática, mucho más seria. Eso ha tenido mucho que ver también la profesionalización de los investigadores, ¿no es cierto? La obtención de sus títulos de doctorado, lo que ha incidido mucho en que la investigación pueda potenciarse, también en que en los rankings universitarios, en los rankings de promoción docente, también la investigación, los papers jueguen un papel muy importante. Yo siempre digo que el paper no se debe hacer por hacerlo, sino que siempre debe tener un contenido que agregue valor a cualquier área económica o a cualquier área de la gestión. Yo creo que poco a poco las universidades están abriéndose un poquito más, están apoyando a la administración en ciertos aspectos. Claro, el tema es de esa coordinación que debe haber, ¿no? Esa coordinación que debe haber para que la universidad se involucre más en los problemas del día a día, ¿no es cierto? Que evidentemente influyen dentro de los destinos turísticos, y yo creo que hay universidades que han hecho un gran papel en lo que tiene que ver con planificación de destinos turísticos, en lo que tiene que ver con gobernanza. Se han propuesto una serie de temas interesantes, importantes, y hay mecanismos que en el Ecuador se han estructurado, que son las mesas de turismo cantonales, ¿no? Que son espacios de coordinación público-privada, académica también, donde las universidades también han respondido entonces a través de estas mesas a investigar cierto tipo de aspectos que tanto el sector privado como el sector público en el modelo de gestión de destinos requieren. Ahora, mire, efectivamente, el papel de la academia es central en todos los procesos de desarrollo de cualquier país. Ya sabemos lo de Corea del Sur, Taiwán, China y toda la fila que usted ya conoce. El crecimiento sorprendente de los últimos 10 o 20 años es por la academia. Todas las cosas que nosotros vemos, incluidos nuestros lentes que tenemos acá, lo diseñaron estos investigadores de esos países. Entonces, yo creo que en el caso nuestro existe también una particularidad. Una, que los títulos, la denominación de los títulos tienen como 25 variantes. Y ahí tenemos un problema de estandarización, solamente en ese aspecto. Y lo otro es el tema, ¿qué cosa es lo que deben de investigar? Las universidades, como usted bien dice, tienen su autonomía y ellos deciden qué cosa es lo que hay que investigar y qué no. Hace un poco tiempo atrás, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Cotur Perú, desarrolló en un PDF chiquito todas las ideas que tenía el sector privado para que la academia investigue. Y había como 40 temas. Me obsequió con USB y todo. Me dijo, tenga, acá están las cosas que nosotros quisiéramos que ustedes investiguen. Entonces, eso a mí me abrió los ojos porque yo decía, por los alumnos, ¿cómo tienen que inspirarse sobre qué? Tienen que leer, naturalmente tienen que leer para poder inspirarse sobre qué tema, deben tener experiencias y lectura para poder escoger un tema. Y con este aporte de este presidente de la Cámara Nacional de Turismo, ahora estamos viendo la cosa de otra manera, ¿no? O sea que se investiga para resolver un problema sectorial, Me fundamentalmente parece para una eso. gran idea, me parece una gran Sí, idea. Yo creo que eso debería ser emulado por muchas administraciones, realmente tener ese intercambio entre sector privado y academia, y que las investigaciones de la academia les sirvan al sector privado. Me parece fantástica esa iniciativa. sí, sí, sí. Eso se lo debemos al presidente de Canatur de entonces, eh, a quien ese PDF que él me dio, se lo he dado a muchas escuelas de turismo del Perú para que sus alumnos puedan inspirarse. Yo mismo, fíjense, la próxima semana yo
continúo en la docencia y hago tesis uno y tesis 2. Tesis uno es hasta la mitad de la tesis y tesis 2 es de la mitad hasta el final. Pero el problema de todos los estudiantes de esta universidad y de otras en el Perú, el problema fundamental, el problema gravísimo es qué tema. Entonces ahí comienza casi, casi como que el principio del fin. Esta idea de Canatura ha sido notable porque al pasarle yo esta información, entonces los alumnos comienzan a abrir el cerebro, abren sus ojos, el cerebro, en todo, porque tienen sobre la mesa un abanico de temas que el sector privado quisiera que le resuelvan para ellos, ¿no? Y ahí se cumple pues, el verdadero papel de la academia, ¿no? Es que debe ser útil para algo. Así que, bueno, usted está viendo que vamos por el mismo camino, ¿ah? Tanto allá como acá, vamos por el mismo camino. Ahora, dígame, el, el papel que tiene el ministro con el alcalde de un distrito lejano, ¿cuál es ese? A ver, en el Ecuador tenemos un régimen de competencias que están claramente establecidas, ¿no? Y hay un Consejo Nacional de Competencias que es el que establece aquellas competencias que evidentemente cada nivel de gobierno debe cumplir. Entonces, en el caso del turismo es una competencia compartida, ¿no? Compartida entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que son las Sí, prefecturas en sí, nuestro caso, y los gobiernos municipales, ¿no? Que básicamente están ahí. Y claro, entonces hay una serie de aspectos que tiene que hacer los del gobierno central y otros aspectos que deben ser cumplidos por los gobiernos seccionales. En, claro, y ahí hay un desafío muy grande porque tenemos gobiernos locales, ¿no? Municipios muy desarrollados, ¿no? Muy grandes, que tienen una gran potencialidad en el tema turístico y que tienen los recursos para poder gestionarlo, ¿no? Las ciudades grandes de Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, son ciudades que evidentemente tienen un nivel de desarrollo distinto. Y hay municipios más chiquitos que evidentemente su competencia turística es la misma que el grande, pero su desarrollo y su profesionalismo en este caso aún no está a esa altura. Entonces, lo que intentamos hacer, nosotros tenemos un programa permanente de apoyo a la descentralización turística, tenemos una mesa de descentralización turística que funciona de manera bastante interesante, importante. Trabajamos de la mano con el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador también, para evidentemente pasar información técnica, para pasar conocimiento técnico a todos los municipios, y tenemos algunos programas nuestros del ministerio que inciden de manera significativa y de manera directa en municipios, sobre todo en las áreas rurales. Tenemos un programa llamado Pueblos Mágicos, otro llamado Rincones Mágicos, mercados gastronómicos, en playas sostenibles, corredores sostenibles de turismo, donde trabajamos con los municipios, con uno o con varios, para evidentemente poder apoyarles el desarrollo turístico a través de la creación de productos, ¿no? En estos temas, algunos se me escapa que estoy mencionando. Y luego sí, si es que algún municipio pequeño tiene alguna duda o alguna idea, podemos prestarle asistencia técnica a esos municipios para poder solventar su duda, evidentemente con un límite, porque la asistencia técnica que prestamos y el municipio verá si es que la toma y la implementa o no la implementa, porque son autónomos también, evidentemente, pero digamos que tenemos una conexión interesante con aquellos municipios y con el sistema de municipios en el Ecuador para que tengan un desarrollo adecuado. en estos momentos, ¿existe algún proyecto de desarrollo, proyecto de generar un nuevo destino entre regiones, entre provincias, entre distritos? ¿Existe eso? Ha habido ha habido algunas iniciativas locales que se han trabajado en ese sentido. Por ejemplo, hubo una iniciativa local que se presentó en Fitur del año pasado, en la que 5 prefecturas de 5 provincias distintas crearon un producto turístico común, ¿no? Entonces eso era interesante porque eran prefecturas de la Amazonía, de la costa y de la sierra ecuatoriana que habían hecho un circuito interesante en torno al agua, por ejemplo, y lo hicieron de manera muy interesante, muy importante. Presentaron y lanzaron su producto de Fitur. Entonces, ese fue, yo creo que un ejemplo
interesante. Y luego también tenemos el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, para la declaratoria del Geoparque Volcán Tungurahua, ¿no? El Geoparque Volcán Tungurahua, que se declaró por la UNESCO en septiembre del año pasado. Fue un trabajo mancomunado en el que participaron dos provincias, la provincia de Tungurahua y la provincia de Chimborazo, 8 cantones, para lograr esa declaratoria, para tener geositios comunes, ¿no es cierto?, que compartan el geoparque, y yo creo que esa fue una buena muestra del trabajo conjunto que se hizo en ese sentido. Esta información que usted me acaba de dar de estos trabajos para generar un circuito, un destino, una ruta de 2 o 3 o 5 provincias colindantes. ¿Eso está escrito en un proyecto, está en la página web del Ministerio de Turismo de Ecuador? Sí, eso está documentado. Quien tuvo participación en ambos proyectos fue la prefectura de Tungurahua, de la provincia de Tungurahua, que hicieron un trabajo de consolidar estas propuestas de manera interesante. Yo le puedo mandar la información con mucho gusto. Sí, por favor, ese caso. Digo esto porque, miren, el Perú en la década del 60 se desarrolló un proyecto entre dos regiones, Cusco y Puno, el famoso Plan Copesco con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí para acá, le cuento, no se ha hecho ni se ha vuelto a desarrollar un proyecto de esa magnitud, porque lo que se hizo en la década del 70 fue una cosa francamente grandiosa y gigantesca. Sumado el aporte del Estado peruano, sumaba 99 millones de dólares para desarrollar Cusco y Puno en materia de turismo. 49 millones de dólares. De ahí para acá, ni un céntimo. Entonces, hoy día hemos vuelto a la carga con el tema de los planes regionales deberían de ser interregionales. Y quiero contarle acá, aquí entrevisté, usted conoce también a don Miguel Torruco, le pregunté, oiga, ministro, ¿cómo es usted el Tren Maya? Porque ahí son 5 estados, el Tren Maya recorre 5 estados mexicanos. Entonces, ¿cómo ha hecho usted para desarrollar y hacer un proyecto de esta magnitud? Y me dijo, no, no, yo no lo hice. Lo hizo el presidente López Obrador. Y él fue a conversar con cada uno de los gobernadores de esas cinco regiones. Y se constituyó un solo plan, una sola visión, un nuevo objetivo, una sola meta, un nuevo equipo y una misma línea. Punto. Él. O sea que se formó un aparato de 5 estados, imagínese usted. Entonces, esta anécdota que contó, que ya no es anécdota, pues es la historia real, la vida real, la he contado en los gremios a los que yo participo, ¿no? Es cómo es que Ecuador, ahora voy a contar la experiencia de ustedes. Pues puede ser que en México hacen así, en Ecuador hacen así, ¿cómo aquí no podemos hacer un proyecto de pura tumbe? No podemos hacer un proyecto de Arequipa, Cusco, Puro, no podemos. Así que es muy aleccionador lo que usted nos ha dicho, ministro, muy aleccionador. Y desde el sector público también estábamos, y eso continúa con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en la creación de un sistema de macroproductos turísticos de Ecuador. Es decir, y viene en la lógica que usted está anotando, ¿no? El Ecuador, digamos, en el mercado internacional tiene pocos productos, un producto que tiene muy grandes galápagos. Pero luego nos faltan productos que sean productos coordinados entre varias regiones y entre varias provincias en el Ecuador. Entonces Exacto. teníamos un portafolio de macroproductos, ¿no?, que los estábamos trabajando con el BID incluso para obtener un crédito para que esos macroproductos puedan desarrollarse de manera adecuada, y teníamos al menos 5 macroproductos muy grandes en Ecuador que coordinaban, ¿no es cierto?, distintas regiones del país, distintas áreas del país que tenían una vocación y que básicamente debían tener un desarrollo turístico interesante, y luego un mercadeo también de creación de marca y de imagen propias para competir en los mercados internacionales. Entonces es un proyecto que entiendo se sigue trabajando en el ministerio. Ahora, estas cosas funcionan bastante bien también porque tenemos oficinas de comercio exterior y turismo como en 20 países. Pero ahora está en proceso de renovación porque, como le digo, estamos en elecciones y hay 2 o 3 candidatos que están casi seguros que van a llegar. Uno de ellos ha dicho que va a transformar esa situación y va a independizar lo de comercio exterior y lo de turismo para promover en esas ciudades de esos países, para
recuperar las cifras del 2019, fíjese. Fíjese, el objetivo del que gane su tarea, el ministro que llegue, su tarea va a ser recuperar el 2019. Así que la situación para ellos se pone, para el nuevo, el nuevo ministro que llegue, se va a poner muy, pero muy picante. Ojalá. Ahora, quería preguntarle también sobre el caso de la regulación, de las normas. Entonces, usted me ha dicho que tiene una nueva ley que hace poco ha sido promulgada. Esa nueva ley le confiere, le otorga eh, competencias y autoridades al Ministerio de Turismo. ¿Es así o no? A ver, tradicionalmente, a ver, este es un área en la que he trabajado mucho yo porque soy abogado, como le he comentado, me he dedicado mucho a la legislación turística y básicamente desde hace mucho tiempo la legislación turística se ha desarrollado de manera bastante consistente en el Ecuador. Entonces, el esquema de regulación de las actividades turísticas le corresponde al Ministerio de Turismo. Se ha hecho un trabajo bastante interesante a lo largo de los años, ¿no? No únicamente en mi periodo, sino a lo largo de los años se ha hecho un trabajo interesante en ese sentido y hemos podido tener una regulación turística bastante completa, diría yo, siempre perfectible. Hay ciertos temas que se deben ir también perfeccionando y mejorando, pero me parece a mí que la legislación turística del Ecuador ha funcionado bastante bien, ¿no? Y tenemos muchos temas interesantes, tenemos un sistema importante de legislación y un sistema de aplicación de la norma turística. Yo siempre he sido de la idea de que la norma turística debe ser facilitadora, ¿no? No debe ser una norma punitiva, no debe ser una Sí, sí. norma que castigue, debe ser una norma que facilite, que motive a que el informal se haga formal, efectivamente, y que por supuesto cuide los intereses tanto de los destinos cuanto de los visitantes. Entonces, en ese sentido, sí, el ministerio ha tenido un importante papel en cuanto a la creación de normativa turística. ¿Cuánto, cuánto es en qué magnitud el PBI de turismo de su país contribuye con el PBI nacional? A ver, ahí hay dos indicadores. El Ecuador, como digo, no recibe demasiados turistas, necesita subir en esos números. Este año, 2026, recibiremos 1,6 millones de visitantes, ¿no? Básicamente son visitantes que se quedan un promedio de 14 días en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, y que tienen uno de los gastos turísticos en promedio más grandes de Sudamérica, con casi cerca de $2.000 por estadía. Entonces es interesante lo que se tiene. Ese turismo receptivo más o menos aporta al PIB nacional, ¿no es cierto? Un 2%, ¿no? Ahora, si es que sumamos el turismo receptivo más el turismo interno, ¿no es cierto? El PIB que mueve ese turismo es bastante más, más importante, ¿no? El PIB, entonces ahí está alrededor del 5%. Si es que sumamos todo ese turismo que está ahí, entonces lo tenemos dividido como turismo receptivo y como turismo en general. Pero lo que vale en este caso es la suma, ¿no? La suma, porque son producciones y consumos. Así Cambia es, que sí, el pero PBI. siempre nosotros en el Ecuador nos comparamos como un producto de exportación, ¿no? Entonces siempre estamos Ah, comparándonos con el ok. petróleo, con el banano, con el camarón, con el cacao. Entonces siempre estamos en eso. Entonces, claro, siempre también hacemos esa reflexión del turismo receptivo como producto. Ok, bueno, nosotros estamos ahí en una tarea muy lamentable, ¿no? Porque nuestro máximo, nuestro máximo PBI de contribución al PBI nacional, el 2019 fue de 4,4. Y hoy día, luego vino el COVID y vino todas las pandemias que trajeron los políticos que nos han gobernado, hoy día seguimos en 3,5, o sea que no logramos alcanzar el 2019, fíjese. Entonces aquí hay que mover todas las fichas, todas, habidas y por haber, todas las fichas hay que moverlas para poder recuperar ese momento buenísimo que tuvimos en el 2019. O sea que para nosotros el PBI es un tema ya que está escrito así en piedra. Tenemos que lograr eso a como dé lugar. Por eso que aquí lo mueve, pues, como le he comentado, la inversión que genera empleo, directo, indirecto, tiene que ver mucho, lo que usted ha señalado, el consumo, mucho tiene que ver,
De modo que es una tarea de nosotros que tenemos que cargar encima, pero rapidito, porque en los tiempos de los años pasan muy rápido. Muy bien, ministro, quería hacerle una última pregunta, que es que el Ecuador, nosotros tenemos un ranking de OMT que usted conoce, tenemos un ranking de OMT, el Perú está ubicado, según la última cifra del Foro Económico Mundial, en el puesto número 62. Un puesto medio, de media tabla. Muchos de los nuestros dicen que debemos de estar en el primer lugar en América Latina, pero eso es bastante improbable e infantil decir eso, porque nunca nos vamos a comparar, pues el número uno de América Latina, pues en México, usted tiene 44 millones de visitas, y con ellos nunca vamos a poder, y luego viene Brasil y Argentina, que son el 1, 2, 3. De ahí del el 4 hasta el fondo ya son los demás. Entonces, quería preguntarle si tienen ustedes un proyecto, de repente usted lo ha dejado en herencia para poder ubicarnos mucho mejor en el ranking de Foro Económico Mundial. A ver, nosotros en realidad tenemos una dirección de competitividad turística, ¿no es Ah, cierto?, que se encarga precisamente de mejorar ciertas condiciones que son importantes para la competitividad en ese sentido. Nosotros estamos en el puesto 70, me parece, en materia de competitividad de manera general. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no se pueden solventar de la noche a la mañana, como bien explica usted. Es decir, en cuanto al número de visitantes, tenemos una potencia muy grande como México, tenemos una segunda potencia en América Latina como República Dominicana, ¿no? Que el último año creció 1 millón de visitantes, ¿no? Y que tiene un PIB enorme en el tema, y que se abren hoteles por cantidades cada año, y ellos están enmarcados en su modelo de sol y playa. Pero en realidad yo creo que hay ciertas debilidades estructurales que son también complicadas de combatir. Nos hemos centrado mucho en la conectividad aérea también. El Ecuador es un país que está haciendo ciertos esfuerzos interesantes para mejorar su conectividad aérea, para traer más aerolíneas al país, cosa que no es fácil, ¿no? Es un tema difícil. Las aerolíneas se mueven donde hay negocio, y donde evidentemente saben que su mercado va a tener un retorno claro, sí, importante. sí. También el gobierno nacional se ha preocupado muchísimo de equilibrar las finanzas públicas, ¿no? El Ecuador tenía un riesgo país muy grande, ahora el riesgo país ha bajado enormemente, entonces eso incide también en la competitividad, porque incide en la atracción de inversión extranjera directa al país. Hay ciertas medidas importantes que básicamente también tienen que ver con lo que hemos hecho, ¿no? De recuperar el fondo y hacer más promoción turística internacional para que evidentemente la imagen del país sea distinta. Entonces, en realidad, sí estamos trabajando en calidad del visitante, gasto promedio, experiencias especializadas, turismo sostenible, pero también, por supuesto, trabajando en áreas de conectividad y en áreas interesantes que están ahí. Eh, una de las medidas de competitividad importantes es ciertas medidas que favorezcan al sector privado en cuanto a cuánto se demoran en crear una empresa. Y a veces sí, se han hecho muchos esfuerzos interesantes, pero claro, hay ciertas reformas legales que no han pasado y que evidentemente debemos tener en cuenta para el futuro. Ok. Bueno, yo creo que sus palabras nos han mostrado una pincelada de la cosa, cómo funciona en Ecuador, y seguramente pues que van a seguir adelante porque Ecuador tiene una cosa inmensa, pues, tiene recursos naturales, culturales, tiene todo lo que un país quisiera tener, lo tiene Ecuador, de verdad, todo lo tiene Ecuador. Así que a ustedes les va a ir muy bien, yo tengo la seguridad que les va a ir muy bien porque han recuperado muchas cosas, han recuperado muchas cosas después del COVID, nosotros no. Así que nosotros estamos un poco detrás de ustedes para cuando nos arreglemos, ahí tal vez podamos dar el salto, pero mientras todavía no. Más aún cuando tenemos elecciones, como le he comentado, elecciones el próximo domingo, hay elecciones en el Perú. Así que ojalá que hemos escuchado, la Cámara Nacional de Turismo ha convocado a 4 o 5 candidatos a un foro especial para que cada uno de estos candidatos explique, si llegan al gobierno, qué cosas es lo que van a hacer con el turismo. Así que estamos editando esa
esa reunión que hubo de toda una mañana con 4 candidatos. Estamos editando y vamos a colgarlo en la página web de Canatur sobre lo que ha dicho cada cual, para que si uno de ellos llega a gobernar, ahí lo tenemos grabado, escrito y grabado en video para que nadie diga después, yo no dije lo que dije. Así que ese es lo que viene para nosotros. Ministro, le deseo mucha suerte en sus proyectos personales, profesionales que vienen por delante. Usted es un consultor bastante reconocido, de modo que le deseo a usted bienestar, prosperidad a usted y a su lindo país. Para mí, Cuenca, yo casi me nacionalizo de Cuenca, por lo que vi, una ciudad que ve tan hermosa esa ciudad, pero hermosa esa ciudad. Así que le estoy muy agradecido. Le dejo a usted el micro para que pueda despedirse de la comunidad de Boarding Pass. Gracias, Carlos. En realidad es un gusto dialogar con ustedes, es un gusto intercambiar estas experiencias. Yo creo que Sí. siempre aprendemos, ¿no? Siempre estamos ahí, el ser humano aprende de manera permanente. Yo creo que en esta hora de conversación hemos aprendido bastante mutuamente y me tiene a sus órdenes en el Ecuador. También hago un llamado a que los hermanos peruanos vengan a Ecuador, visiten Ecuador, este país les recibirá con los brazos abiertos, vengan, Cuenca es una ciudad maravillosa, como bien usted ha conocido, realmente todos invitados a visitar mi maravilloso país. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias también, don Mateo, muchas gracias.